Buenas tardes, terminando la segunda unidad de nuestra asignatura de edición digital, queremos presentar nuestro trabajo en grupo. El grupo está integrado por Carmen Gloria Párez, Daniela Zapata y quien les habla, Lorena Saldías. Nuestro trabajo, Herramientas de Gestión Digital, tiene por objetivo caracterizar diferentes tipos de documentos digitales, analizar su calidad informacional para establecer la importancia de las normas, estándares y requisitos de publicación y además elaborar un informe final en que se desarrolla la comparación de los documentos. Nosotros abordamos el núcleo mínimo de existencia de una biblioteca análoga, digital, virtual, repositorio, centro de documentación de acceso mediado, privado o público de cualquier tipología. ¿Cuál es el documento inicial o final dependiendo de su origen, papel o electrónico y en cualquiera de los casos individual? Es decir, aquel recurso o documento que tiene un valor en sí mismo de forma aislada o autónoma y o en sí mismo siendo parte además de una serie documental, de un archivo, de una colección, de una biblioteca. Hicimos la presentación de nuestro trabajo y con algunos ejemplos seleccionados de archivos y programas digitales de distinto origen, que no necesariamente cumplen con ser proyectados para funcionar en una unidad de información de uso público y relevante, sino que además combinan con algunos de uso de propiedad personal o privada. Primero queremos abordar el concepto de información digital. Se denomina esta a aquella que se almacena en formato binario, en un soporte magnético u óptico y que puede consultarse utilizando un ordenador o otro tipo de dispositivo adecuado. Luego mencionar que la gestión documental se refiere a una serie de actividades sistematizadas cuya finalidad es controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización. En este sentido nos referimos a un documento que estamos describiendo en un soporte material, ya sea en papel, cintas magnéticas de audio y video, acetatos, papel fotográfico, películas, discos magnéticos, entre otros. En nuestro trabajo desarrollamos algunas tablas. La primera tabla habla acerca de las características principales bajo las cuales podemos nosotros agrupar la información digital. La tabla fue dividida en característica y descripción de la información digital. Por ejemplo, la primera característica sería en formato binario y quiere decir que la información digital se almacena en un soporte magnético u óptico en forma de ceros y unos. Segunda característica es que es procesable, dado el tipo de soporte en que se almacena. Esta información puede ser accedida mediante programas de ordenador y puede ser, por tanto, procesada en forma informática. También es reutilizable en el sentido de que es fácil duplicar la información y transferirla de un tipo de soporte a otro, no perdiendo la calidad y la sensibilidad en la copia. Es también interactiva. Algunos documentos pueden ser interactivos, modificándose en función del comportamiento del lector. Además es actualizable, la información puede ser actualizada por los autores en forma sencilla y económica, pudiendo generar versiones actualizadas de la misma con mayor rapidez, dado que la información va cambiando de un determinado tiempo a otro. Además es navegable. El uso de enlaces en documentos hipertextos permite que el usuario defina la forma en que quiere acceder, tanto en la fracción del documento como al orden en que quiere consultarlo. Y por último tiene una característica que es recuperable, que esto quiere decir que es fácil generar almacenes de documentos digitales y utilizar mecanismos de recuperación. Los modernos ordenadores, buscadores, permiten buscar de forma rápida y eficaz documentos aunque tengan mucho tiempo de existencia. En nuestra segunda tabla, nosotros colocamos los documentos digitales y lo dividimos en tres columnas, que es el formato digital, luego el documento digital, luego el formato y su categoría y la descripción técnica de cada uno de estos documentos, como usted lo va a ver en el trabajo. Luego hicimos una valoración, una comparación y determinación de la importancia e influencia de las normas, estándares, requisitos de publicación en su calidad informacional. Además de todas las características que se expusieron en la tabla 1, en esta tabla 3 se incorporaron algunos indicadores o parámetros aconsejados para evaluar la pertinencia de los documentos o su importancia, como ejemplo o proyecciones de muchos otros.
frente a las normas, estándares, requisitos de publicación y de acceso, entre otros. Por ejemplo, en la tabla 3 tenemos nosotros indicadores tales como la norma adecuada a la colección, el indicador 2, estándares adecuados a la colección, en el indicador 3 colocamos formatos adecuados según el tipo de contenido, en el indicador 4, metadatos adecuados a la colección y al software utilizado, en el indicador 6, requisitos de publicación a nivel formal, y en el último indicador, colección adecuada para sus potenciales usuarios. Luego fuimos colocando cada uno de estos documentos y fuimos respondiendo en esta tabla si aplicaban o no aplicaban a los distintos indicadores que colocamos en nuestra tercera tabla. Con estos documentos presentados y descritos en el trabajo, la intención, como es el objetivo del trabajo, es evaluarlos en sus méritos en tanto lo que tiene que ver con su formato y contenidos informativos, frente a los estándares que se consideran a la hora de armar una colección digital, ya que tiene que ir normado. En cuanto al completar la tabla 3, suponiendo que estos 6 documentos, los que nosotros analizamos, quieran ser añadidos como parte de una colección, tenemos varios ejemplos de algunos de nuestros documentos que quizás no son de propiedad personal, otros se pueden acceder. Si quisiéramos hacer una colección de información y una pequeña colección de recursos compartidos de estudiantes de bibliotecología, como es nuestro caso, que nos interesaría a nosotros, vemos que frente a la mayoría de los indicadores estos documentos cumplen y están habilitados frente a los cuadros expuestos. Aunque, como mencioné anteriormente, hay algunos que son más difíciles porque no tienen mucha información, dado que son de uso personal. El autor no lo tiene, solamente está archivado en un computador, en el disco duro, y no hay más información de eso. Los datos y metadatos expuestos en la tabla 2 son extraídos de la información que acompaña cada archivo en el ordenador, sacado de la pestaña de propiedades, intentando extraer lo más importante. Sin embargo, claramente hay algunos que poseen más información que otros documentos. En cuanto a la valoración y la importancia de cada recurso o documento digital, se daría en al menos 2 sentidos. Primero, en cuanto a poder reconocer qué es cada archivo, su forma de soporte, extensión y formato de almacenamiento, cuál es la ruta de acceso, si esta es personal o compartida, o puede llegar a hacerlo a través de los hipervínculos que se señalen. Y en el segundo sentido es en cuanto a valorar la importancia que tiene una vez reconocidos los recursos en su origen, saber hacer operativos estos recursos, accesibles cuando consideramos que su información y contenido son relevantes para una comunidad o para nosotros mismos. La importancia de aprender cada día más este lenguaje informático, que es relevante. Claramente nosotros, como gestores de la información, profesionales de la información, debemos conocer también este lenguaje informático, porque así vamos reconociendo las propiedades de cada uno de estos documentos. Muchas veces eso nosotros no lo tomamos mucho en cuenta, pero creo que es de real importancia para nosotros como bibliotecarios, trabajadores de las bibliotecas, técnicos en bibliotecas, que somos nosotros aún. Reconocer las propiedades de cada uno de estos documentos es súper relevante, porque así conocemos el documento que estamos trabajando. En conclusión, ha sido un trabajo arduo reconocer los componentes de los recursos digitales, acercarnos a sus conceptos, extensión y almacenamiento, sus normativas y especificaciones. Pero sí, vuelvo a reiterar que es súper importante para la disciplina bibliotecológica, para quienes la estamos estudiando y ejerciendo, acercarnos cada día más a la informática, que yo creo que estamos al debe, a los instrumentos que, lejos de perjudicarnos y dejarnos atrás, entregan su herramienta de forma dinámica para mejorar nuestra experiencia laboral. Y eso, sin duda, para mí personalmente y para mis compañeras de grupo, es súper importante poder estar a la par con la tecnología, ya sea que lo estudiemos formalmente o hagamos una autoinstrucción aconsejable y necesaria. Es vital que nos apropiemos de forma oportuna y con convicción de esta área, para que podamos interactuar de forma más autónoma en las unidades de información. Además, tener una muy buena relación con los profesionales e ingenieros informáticos de nuestros trabajos. Gracias, profesor. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Nos vemos en el otro video.